Un cordial saludo. Continuamos en esta segunda parte de las 3 entregas que tienen que ver con el análisis de las redes sociales y el Internet y su impactante influencia en nuestras vidas. En el primer video ya adelantaba algunos conceptos y dejaba planteadas algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo fue posible que los chinos que inventaron el papel, inventaron la tinta, no hubieran inventado la imprenta cuando eran una potencia mundial ya desde esa época? No solamente potencia bélica, sino potencia cultural, de milenarios y ancestrales conocimientos. La razón es muy sencilla. Lo que hoy es China, en esa época eran múltiples aldeas de campesinos cultivadores principalmente de arroz. Las poblaciones estaban distantes unas de otras a varios días de camino. Eso hizo que esas pequeñas poblaciones crecieran durante siglos de manera semi-aislada y desarrollaran alfabetos muy diversos entre ellos. En algunos casos, los iconos o los símbolos alfanuméricos eran 800 o 1000 símbolos distintos. Evidentemente, todo ese legado, todo ese conocimiento lo dejaban plasmado en tablillas de arcilla, en madera o en piedra. Pero masificar la impresión, como lo hizo Gutenberg en Alemania, solo se podía dar en un contexto como un alfabeto tal como estaba en Europa y en Occidente, donde solamente 28 letras y 10 dígitos eran los que conformaban el universo escrito. Las condiciones para la imprenta se dieron, por tanto, en Occidente porque solamente teníamos un número muy reducido de letras para expresar todo un universo comunicacional. Y eso, el tener el conocimiento y además las condiciones necesarias para que ese conocimiento dé un salto de calidad hacia un nivel más elevado, es lo que no siempre en la historia ha coincidido con momento y lugar y circunstancias. En este caso que estamos viviendo la cuarta revolución, es decir, ya no es la revolución industrial, sino es la revolución de la tecnología, y esa tecnología a la vez también ha entrado en un mercadeo por lo cultural, lo que se llama la economía creativa o la economía naranja, ha hecho que ahora las redes sociales sean un proceso creativo donde cada uno se apropia de la creación de contenidos y donde, como lo dije en el primer video, ya no es solamente el sistema broadcasting donde unas grandes multinacionales eran las productoras de contenido. Ahora nosotros como usuarios también somos productores y generadores de contenido, de opinión, de nuevos lenguajes y de tendencias que en algunos casos se convierten en virales. Por tanto, las redes sociales y el Internet, basados en esa plataforma impresionante que es el software, que es el metamedium, que es el que reúne la suma de todas las tecnologías anteriores de los más media o medios de comunicación social, ha hecho que en los dispositivos móviles se concentre precisamente la pantalla total. Pasamos de la gran pantalla del cine o de los autocines a la pantalla de la televisión, a la pantalla del ordenador o computadora de oficina, a finalmente las tabletas y los dispositivos móviles en los celulares. Esa pantalla total, omnipresente en todo el sistema Wi-Fi, ha hecho que prácticamente el celular o móvil se convierta en una extensión del ser humano. De hecho, en Tailandia y en Finlandia, las palabras para denominar el celular justamente son extensión de la mano. Es como una prótesis humana donde el ser humano y la tecnología se han hibridado de tal manera que ya son uno solo. Evidentemente, estamos inmersos en un mundo de un perfil digital, en un mundo donde generamos y respondemos de manera consciente o inconsciente a los algoritmos. Todos los más media o todos los medios de comunicación masivos, para ser autosustentables, tenían que ser financiados a través de la publicidad, cuando no eran sustentados por el Estado, por fondos públicos. Las redes sociales en la inmensa mayoría son gratuitas. Basta descargar una aplicación y tener acceso a Internet. Por tanto, es una democratización de la libertad de expresión.
Pero la libertad de expresión muchas veces cae en libertinaje o cae en noticias falsas. Por tanto, ya también tiene que ver aquí un aspecto ético y moral respecto a quién genera los contenidos y con qué intencionalidad. No escapa nadie de esta realidad. Incluso a nivel de las grandes potencias, podemos ver cómo los últimos dos expresidentes de Estados Unidos, Obama y Donald Trump, no hubieran podido llegar a la presidencia si no hubiera sido por la captación de nuevos votantes a través de haberlos cautivado por las redes sociales. 4 años antes de llegar a la Casa Blanca, Obama no era quien lideraba las encuestas. Era una persona relativamente desconocida para la gran masa juvenil de Estados Unidos. Pero su utilización de YouTube, de Facebook, de las redes sociales, le permitió captar nuevos votantes y sorprender prácticamente a la opinión mundial cuando llegó a la Casa Blanca en las circunstancias en que llegó. ¿Y qué no decir de Donald Trump? Que ni siquiera sacó la mayoría de los votos, pero que a través de ese sistema híbrido de mezcla de votos en Estados Unidos, sin sacar la mayoría de los votos, derrotó a Hillary Clinton para llegar a la Casa Blanca, justamente porque es un asiduo exponente de sus ideas a través de Twitter principalmente. Y también las redes sociales le hicieron una enorme oposición cuando él decidió prácticamente ignorar los clamores desde los demás continentes, desde las demás naciones, que le pedían y prácticamente le exigían mayores controles para el control del cambio climático. En ese sentido, las redes sociales y la internet hoy en día han hibridado de tal manera que prácticamente la pantalla total del móvil o celular ha estado combinando mensaje textual, mensaje auditivo y mensaje audiovisual con generación de tendencias que en muchos casos hace que los creadores de las series más vistas a nivel mundial ya no sean como los escritores creadores del siglo XIX de la famosa revista de novela, que simplemente eran creativos que redactaban una historia, la ilustraban y la vendían en los kioscos para el público. Esas novelas de entrega por revistas que se hicieron muy famosas en Italia y en América Latina en el siglo XIX, hibridaron, se mudaron a las radionovelas, aprovechando el avance de las nuevas tecnologías de aquella época, ya en el siglo XX, y captaban a toda una familia en torno a ese radio que estaba en el centro de la sala de los hogares, donde todo el mundo lo escuchaba o las escuchaban desde sus sitios de trabajo. Después esa radionovela migró a la televisión, y como telenovela siguió siendo una entrega por capítulos, muchas veces de los mismos libretos que habían pasado de la radio a la televisión y que incluso se adaptaban después de país en país de acuerdo a sus modismos y a sus condiciones culturales, pero que básicamente no eran más sino clonaciones de esa idea original. Luego perfeccionaron la técnica, dejaron de usar solamente la grabación en video y empezaron a filmar en textura de cine con una mejor resolución de imagen y se conformaron en ideas más compactas donde ya la entrega no era diaria sino semanal y se crearon las series, las famosas series para televisión que arrasaron en audiencia a nivel mundial. Una de esas series, y hablo concretamente del año 2004, fue Lost, Desaparecidos. Estuvo en el primer lugar mundial durante 6 años. Es una serie contada de manera inteligente en pasado, presente y futuro, donde los personajes habían caído en un avión en una isla desierta, quedaron aislados del mundo, pero también aislados del tiempo. Y esos personajes a la vez tenían futuros futuribles, paralelos. Entonces se narraba esa historia tanto en el presente. En la siguiente temporada evocaban el pasado, constantemente había flashback, pero también en la tercera temporada se les veía cómo estaban en el futuro, fuera de la isla, desarrollando vidas paralelas. Ese planteamiento tan creativo, que no todo el público lo pudo digerir tan fácilmente, sin embargo captó la audiencia y la convirtió en la serie más vista del planeta durante 6 años, pero también por un afecto que antes no se había visto en el mercado. Ya las condiciones estaban dadas para que la gente
no solamente fuera un público receptor, sino que el público fans empezó a escribir en las redes sociales sobre sus predicciones de lo que ocurriría con tal o cual personaje, sobre lo que les gustaría que pasara o lo que creían que pasaba en la siguiente temporada o en esa misma temporada en la siguiente semana. Incluso aprendieron los códigos propios porque los creó todo un universo en sí mismo, todo un lenguaje en sí mismo. Había un famoso número, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Y esos números aparecían tanto en las franelas o camisetas de un equipo femenino de deporte, como en el código de un reactor nuclear, como en un reloj que pasaba en secuencias de tiempo, y esos mismos números fueron apareciendo en distintas oportunidades a lo largo de las 6 temporadas. Una cosa anecdótica es que el personaje que repetía esos números constantemente llegó a hacer de sus fans una obsesión por jugar a la lotería con esos números. Algunos años después, cuando ya la serie no estaba al aire, un número muy elevado de apostadores que toda la semana repetían esos mismos números en la lotería de Estados Unidos se hicieron millonarios. Coincidencialmente salieron los mismos 6 números de la serie, y estos fanáticos habían jugado ese número de lotería a lo largo de todos los años hasta que por fin cayó. Las posibilidades matemáticas de que eso ocurriera eran remotas, y de que vuelvan a ocurrir es mucho menos. Pero hay gente que hoy en día sigue apostando esos mismos números, por una fidelidad de marca, casi que por una militancia religiosa a los postulados de esa serie. Sin embargo, aunque ya las redes sociales existieron para esta época, existieron otras series que generaron la misma afición a sus fanáticos, pero no estaban dadas las condiciones para que ese feedback del público influyera en los libretistas, cosa que sí ocurrió con Lost. Lost, en las últimas 3 de las 6 temporadas, se alimentó de los comentarios, de las preferencias, de los gustos, de las hipótesis, de las teorías planteadas por sus fans en todos los idiomas, en todas las latitudes, porque era la serie más vista del planeta. Incorporaron a sus libretos esas tendencias. Algunos quedaron o quedamos muy decepcionados con el capítulo final, quizás porque no correspondía a nuestras perspectivas de la serie, pero muchos acertarían. Lo cierto es que hubo una democratización donde una participación colectiva entre libretistas, productores, ejecutivos y multinacional como franquicia que bajaba la serie desde lo alto de manera vertical, pero que luego se horizontalizaba y se retroalimentaba con ese feedback del público que también llegó a ser participativo. Eso que se dio en Lost hoy en día se da, reitero, de manera fluida en las redes sociales. Los medios hibridaron, evolucionaron. Basta ver cómo, por ejemplo, el teclado de la máquina de escribir pasó después a las computadoras, después a las tabletas, después a los celulares o dispositivos móviles e incluso al teclado táctil. Basta ver cómo los mensajes cortos de inmediatez del telégrafo pasaron después al Twitter con 140 caracteres o al WhatsApp o a los mensajes rápidos a través de los celulares. Es así como incluso escuchamos música y muchas veces en la pantalla táctil aparecen los iconos de los electrodomésticos que antes se utilizaban para escuchar sonido. Es decir, los iconos se replicaron a la era digital. Nosotros estamos viviendo en este momento entonces una contextualización de lo que es la pantalla total como una extensión del ser humano para hibridar todos los demás inventos anteriores, pero ahora con un multimensaje en un metamedium que se sustenta en el software, que es el que posibilita estos enlaces multidireccionales con múltiples discursos y que se retroalimentan y se enriquecen de manera permanente. Ahora, ¿a qué conlleva esto? Evidentemente, a un estudio mucho más profundo, donde la responsabilidad individual y colectiva
sobre el buen uso o el mal uso de las redes sociales recae en cada uno, donde los estados también deben legislar, donde debe haber sanciones para que esas sanciones protejan a los más inocentes sin que menoscaben la libertad de expresión. Es una línea muy delgada entre derechos y deberes, entre libertades y obligaciones, en donde evidentemente la legislación siempre va detrás de los avances de la tecnología. La tecnología avanza mucho más rápido y luego empiezan a estudiar esos fenómenos y empiezan a legislar sobre esos contenidos. Y así como pasó con el derecho de autor, así también el buen uso o el mal uso de las redes sociales y del Internet en general debe estar legislado, debe estar democratizado, pero debe proteger a los más vulnerables y debe protegerlos con la mayor pluralidad y transparencia ética y moral posible, basados en valores universales que respeten el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la propiedad privada y posibiliten definitivamente un mejor mundo, un mejor universo, una mejor calidad de vida. En el tercer video vamos a ahondar en este último detalle y vamos a ver con ejemplos concretos las tendencias por venir.